Hola, estamos en una nueva edición de nuestro programa Conversación con Médicos. El día de hoy nos acompaña el doctor Daniel Jaramillo Arroyave. El doctor Daniel es médico internista con especialidad en epidemiología y reumatología. Daniel, bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y más común de lo que creemos, y son las enfermedades reumatológicas, sus síntomas y sus tratamientos. Entonces, Daniel, comencemos por hablar de la especialidad. Cuéntanos qué hace un médico reumatólogo. Bueno, la reumatología es una subespecialidad de la medicina interna. Nuestro objetivo dentro de la medicina es tratar las enfermedades autoinmunes. Existe una dificultad con el término reuma porque mucha gente asocia la reuma como a dolor. Y no solamente nosotros tratamos enfermedades que se acompañan de dolor, lo cual nos diferencia de los médicos del dolor que tratan obviamente de una manera mucho más profunda el dolor. Entonces nuestras enfermedades son las enfermedades autoinmunes, que son aquellas que afectan al organismo porque las defensas del cuerpo reconocen al propio cuerpo como si fuera extraño, lo comienzan a atacar y eso genera un gran número de manifestaciones, dentro de las cuales una es el dolor, pero no es la única manifestación de la enfermedad. De allí que nosotros tratemos artritis reumatoide, lupus, vasculitis, entre otras enfermedades. ¿Cuáles podrían ser las clasificaciones de esas enfermedades reumatológicas? Sí, entonces tenemos dos grandes grupos, aquellas enfermedades que son las autoinmunes, como es el caso de la artritis reumatoide, el lupus eritematoso sistémico, entre otras, cuyo tratamiento es básicamente utilizar medicamentos que controlen el sistema inmunológico para que esta enfermedad se controle, a diferencia de algunos trastornos que hacen parte del espectro de lo que comúnmente se llama degenerativo, que digamos puede o no serlo, como es el caso de la osteoartritis, comúnmente conocida como la artrosis, que eso hace parte de otro grupo de enfermedades que nosotros como reumatólogos tratamos. Nos mencionaste la artritis reumatoide, entonces entrémonos en esas. ¿Cuáles son las características de esta enfermedad? Bueno, la artritis reumatoide es una de las enfermedades autoinmunes más frecuentes en la población. Dependiendo de los datos que nosotros consideremos, de 100 personas, una y en algunas ocasiones hasta 3 personas podrían tener este diagnóstico. Es una enfermedad sistémica. Para nosotros, las enfermedades sistémicas son aquellas que afectan 2 o más órganos y se caracteriza porque el sistema inmunológico comienza a reconocer particularmente la articulación como si fuera algo extraño, generando una respuesta hacia ello, atacándolo y manifestándose por síntomas dolorosos, pero con unos dolores que tienen unas particularidades que los diferencian del dolor, por ejemplo, de la artrosis, y que además de afectar la articulación, en el caso de no controlar esa inflamación, pues lo que lleva a esa destrucción de esta articulación con deformidad, cosa que por fortuna hoy en día vemos con muy poca frecuencia porque tenemos todas las herramientas para tratarlo. Es una enfermedad que no se cura, pero que con un diagnóstico oportuno y con un muy buen tratamiento, los pacientes tienen una vida completamente normal. A eso iba precisamente. ¿En qué está enfocado el tratamiento para estos pacientes que sufren de esta enfermedad? ¿Están enfocados de pronto a mejorar su calidad de vida? El objetivo del tratamiento de las enfermedades autoinmunes, y en este caso particular de la artritis reumatoide, es el de llevar al paciente a un estado que nosotros denominamos remisión de enfermedad. ¿Qué es la remisión de la enfermedad? Ausencia de síntomas, ausencia de inflamación, ausencia de deformidad o discapacidad. Entonces, nuestro objetivo con las terapias que tenemos actualmente es que un paciente tenga una vida completamente normal. ¿Qué es completamente normal? Que se integre a sus actividades laborales, que se integre a sus actividades sociales y familiares, que no tenga dolor y que tenga un comportamiento como el de cualquier otra persona que no tiene esta enfermedad, pero obviamente con medicamentos. Esa concepción equívoca que se tiene aún en muchas personas, que el hecho de tener una enfermedad reumatológica, en este caso artritis reumatoide, es un análogo a estar torcido y estar limitado para todas las funciones de la vida, es absolutamente equivocado. Hoy en día tenemos la posibilidad de diagnosticar tempranamente, tratar con lo mejor que tenemos, porque por fortuna en nuestro medio contamos con todos los recursos para tratar estas enfermedades y hacer que las personas que las padecen tengan una vida normal. Daniel, ¿los pacientes con artritis reumatoide deben tener alguna dieta especial? Esa es una muy buena pregunta que con frecuencia me la hacen en el consultorio y que también está llena de mitos. Entonces, lo primero que nosotros debemos tener presente es que estas enfermedades realmente no se ha demostrado que tengan nada que ver con la alimentación.
Uno de los factores, especialmente para la artritis reumatoide, que ha demostrado relación con la aparición de la enfermedad es el consumo del tabaco. De resto, no existe ningún alimento que incremente la probabilidad de que una persona tenga esta enfermedad. Yo siempre le explico a la gente, a usted le dio esta enfermedad por de malas. ¿Por qué por de malas? Porque se deben juntar varias circunstancias. Que tú tengas un problema en tus genes, una susceptibilidad que aumenta el riesgo de que en algún momento de la vida te dé, que exista un factor disparador, es decir, un factor del medio ambiente que en un momento determinado se junte con esa susceptibilidad que tienen las personas y que haga que aparezca la enfermedad. Cuando nosotros tenemos pacientes que tienen artritis reumatoide, no hacemos ningún tipo de restricción dietaria. Hay un mito que es frecuente y es que dicen que la gente que tiene dolores articulares no puede comer carne. Y eso es completamente falso, excepto que tenga algún tipo de estas enfermedades que de alguna medida la carne, cualquier tipo de carne, porque no solamente la carne roja, podría incrementarle el riesgo de hacer crisis de dolor articular. Para el caso de la artritis reumatoide no. Ahora, como los pacientes con artritis reumatoide tienen un riesgo cardiovascular mayor que el de la población general, entonces los pacientes con artritis reumatoide sí deben tener esas precauciones que muchas otras personas tienen. No excederse con las harinas, con los carbohidratos, con las grasas, no tener un aumento desproporcionado de peso, porque sabemos que las articulaciones son como las columnas de una estructura, de un edificio. Entonces, si tú le aumentas el peso a esas estructuras, pues van a sufrir. Entonces, el paciente con artritis reumatoide debe estar en un buen peso y no tiene ningún tipo de restricción con su alimentación, incluso ni siquiera con los medicamentos. El hecho de que tome los medicamentos no significa que no puede tener una dieta completamente normal. Perfecto. En cuanto a los síntomas, ¿cuáles son los síntomas más frecuentes de esta enfermedad? ¿Cómo un paciente puede identificar que está padeciendo de ella? Es una pregunta muy interesante por lo siguiente. Nosotros tenemos, desde el punto de vista de sintomatología, dos clases de dolor. Un dolor articular que nosotros llamamos mecánico, y ese dolor mecánico es por el desgaste que sufre la articulación. Y otro dolor articular que es el dolor articular por inflamación. Entonces vamos a dar unas características de los dos dolores que nos van a ayudar a diferenciarlo. La artritis reumatoide se caracteriza por un dolor inflamatorio. Entonces el dolor de la artritis reumatoide es un dolor que aparece en las primeras horas del día. Aparece en las primeras horas del día porque el sistema inmunológico tiene unos cambios en las madrugadas y por eso los pacientes se levantan con dolor. Pero no solamente es el dolor, el paciente se despierta con rigidez. ¿Cómo vamos a aclararlo de la rigidez? Rigidez es estar pegado, tullido, tieso, que no es capaz de cerrar las articulaciones, pero esa rigidez usualmente dura más de una hora. El paciente, a medida que va pasando el día, comienza a aflojar y puede estar completamente sin rigidez después de 2-3 horas. Tercero, puede haber inflamación. ¿Qué es inflamación? Inflamación no es dolor. Inflamación es que la articulación que está dolorosa se nota un poquito más gordita, se nota más caliente. En la artritis reumatoide no, pero en algunas otras de las enfermedades que inflaman la articulación puede estar colorada. Y adicionalmente, el paciente mejora ostensiblemente con la actividad física. Un paciente que tiene una artritis reumatoide, si está quieto, se siente enfermo. La artrosis, a diferencia de la artritis, se caracteriza porque tiene un dolor mecánico. Entonces es todo lo contrario. El dolor mecánico es un dolor que aparece con la actividad física. Usualmente el paciente se despierta sin dolor. Cuando empieza a hacer actividad física de la articulación que está enferma, entonces comienza a tener ese roce y eso genera dolor. Nos acompaña esa sensación de rigidez tan prolongada en el tiempo como sí sucede con la artritis reumatoide. En este caso los pacientes tienen una rigidez de menos de 10 minutos. No hay una inflamación como en la artritis reumatoide, es decir, la articulación usualmente no está hinchada, no está caliente y el paciente, a medida que hace actividad, se siente peor, por lo tanto él va a estar mucho más tranquilo de los síntomas dolorosos con el reposo, que es todo lo contrario a lo que sucede con la artritis reumatoide. Daniel, bueno, entonces ya nos contaste las características relacionadas con la artritis reumatoide y te adentraste un poquito en las características de la artrosis. ¿Qué otros elementos nos puedes indicar de qué las diferencia? La artrosis, para nosotros técnicamente conocida como osteoartritis, es otra enfermedad de las articulaciones que, digamos que desde el punto de vista de términos muy sencillos, aparece por un desgaste de la articulación. Por supuesto que allí se involucran otra serie de situaciones, pero para que todos nos entendamos un poquito en los términos, hay un desgaste de la articulación.
Para que aparezca ese desgaste de la articulación se requieren varias cosas. Igual que con la artritis reumatoide, debe haber un componente genético. ¿Qué significa eso? Nosotros usualmente vemos que las personas que tienen artrosis, sus familiares también tienen artrosis. No, mi mamá sufrió de artrosis o mi papá sufrió de artrosis. No significa ello que porque el papá o la mamá tuvieron artrosis, él lo va a tener, pero eso sí se comienza a comportar como un factor de riesgo. Segundo, como lo mencioné previamente, las articulaciones están relacionadas directamente con la estructura que soporta el organismo. Entonces, a medida que usted tiene actividades repetitivas, movimientos repetitivos, y hay un peso que no sea proporcional al que usted debe tener, las articulaciones comienzan a sufrir. Entonces, como hay un desgaste de la articulación y las dos superficies del hueso se rozan, entonces el hecho de tener sobrepeso, cargas importantes por movimientos repetitivos, genera el dolor. A diferencia de la artritis reumatoide, el manejo que se hace principalmente de la osteoartritis requiere analgésico, pero de manera muy importante, terapia física. ¿Terapia física para qué? Para fortalecer los músculos y que al fortalecer esos músculos se pueda separar un poquito la articulación, disminuya el dolor, mejore los arcos de movilidad. Lastimosamente, nuestras enfermedades reumatológicas no tienen cura, pero hay unas enfermedades con las cuales yo sí puedo poner muchos tratamientos que mejoran mucho los pacientes sin tener tanta carga de dolor, y en la osteoartritis los reumatólogos nos tenemos que apoyar mucho de la terapia física, del especialista en fisiatría, del profesional en terapia física. Bueno, además de lo que nos acabas de contar de la terapia, ¿qué exámenes médicos o de laboratorio se le puede enviar a un paciente que sufra una de estas enfermedades para que ustedes puedan hacerle el seguimiento o incluso el diagnóstico de la enfermedad? Los diagnósticos de las enfermedades reumatológicas se fundamentan principalmente en el cuadro clínico que tenga el paciente, es decir, en los signos y en los síntomas. Y obviamente, de acuerdo a los signos y a los síntomas que tengan los pacientes, nosotros definimos la solicitud de algunas pruebas en sangre y otras pruebas de imagen para poder confirmar lo que clínicamente nosotros escuchamos, evaluamos y sentimos al ver los pacientes. Es completamente inadecuado el pensar que simplemente con una radiografía se hace el diagnóstico de artritis reumatoide. El diagnóstico de artritis reumatoide es un constructo y ese constructo requiere ciertos exámenes de sangre, ciertas ayudas imagenológicas en un contexto adecuado. La osteoartritis, a diferencia de la artritis reumatoide, casi siempre sí es un diagnóstico clínico, porque las características de los síntomas que tienen los pacientes, el hecho de que casi siempre son pacientes que tienen sobrepeso, entre otras cosas, nos orientan mucho más para definir el diagnóstico. Ahora, nosotros tenemos unos estudios que hacemos para generar un diagnóstico, para establecer un diagnóstico, y otros exámenes que con frecuencia hacemos para hacer el seguimiento de los pacientes, para determinar qué tan inflamados están y qué tanto están tolerando los tratamientos que nosotros le damos a los pacientes. Bueno, Daniel, de acuerdo a la experiencia que tienes en consulta con tus pacientes, ¿qué consideras importante para decirle el día de hoy a los pacientes que padecen alguna de estas enfermedades o incluso a sus familiares, que en muchas ocasiones son como los cuidadores de estas personas? ¿Qué les podrías indicar a ellos en este momento? Lo primero es que las enfermedades autoinmunes reumatológicas existen. Y el hecho de que no sean tan frecuentes como otras enfermedades no significa que no haya ningún tipo de tratamiento para estas enfermedades. Lo primero que la gente debe tener clara, no solamente los pacientes y los cuidadores, sino muchos médicos, es que para las enfermedades autoinmunes hay tratamientos. Y cuando nosotros hacemos unos diagnósticos oportunos de estas enfermedades, los pacientes tienen una excelente calidad de vida, sin limitaciones, sin deformidad, con una integración total a su vida cotidiana. ¿Qué hay que hacer? Hay que tener presente su existencia para oportunamente direccionarlos a reumatología para que se haga un diagnóstico temprano, adecuado y que se pueda dar el tratamiento más oportuno. Que el hecho de tener una enfermedad autoinmune no es el fin de la vida. Nosotros tenemos muchísima experiencia con muchos pacientes que los hemos diagnosticado en las clínicas en cuidado intensivo, que en este momento tienen una vida completamente normal, con medicamentos, por supuesto. Pero es preferible usted tener una vida normal con medicamentos a estar sin tratamiento y tener las graves consecuencias que tienen estas enfermedades, que hasta en algún momento pueden llevar a la muerte de las personas. Prácticamente es como un parte de tranquilidad para ellos. Claro que sí, y por fortuna en la ciudad contamos con todos los recursos y en el país. Colombia es una potencia en el continente en enfermedades reumatológicas y eso es una cosa muy importante que la gente debe saber. Somos de los
Medellín es una de las ciudades que más reumatólogos tiene en el país y eso es otra ventaja que tenemos. Entonces, siempre un diagnóstico de una enfermedad crónica requiere de un proceso de duelo, pero que a pesar de ello tenemos todos los recursos para que los pacientes estén muy bien. Genial, bueno Daniel, muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro programa. Muchas gracias por la invitación. Bueno, y a ustedes es muy importante recordarles que el doctor Daniel hace parte de los médicos de consulta externa que nos acompañan en el laboratorio clínico hematológico. Si están interesados también en tener una consulta con él, en pantalla aparecerán los números en donde podrán pedir su cita. De igual manera, si tienen inquietudes acerca de esta enfermedad, nos las pueden hacer saber por nuestras redes sociales o en el sitio web. Muchísimas gracias y hasta una nueva oportunidad.